Era una niña frágil y tímida, pero eso no le impidió ser la actriz predilecta de los grandes directores de cine y convertirse después en la princesa de Mónaco. Lo pasó bastante mal. Había abandonado su país, su profesión, a su familia, a sus amigos, y lo había hecho a cambio de algo acerca de lo que no sabía nada. En Bio en exclusiva te contamos su historia. Grace Kelly, a continuación en Biography Channel. En numerosas ocasiones, incluso siendo niña, demostró saber lo que quería. Se marcaba un objetivo e iba a por él. Grace tenía una cualidad muy especial, el fuego debajo del hielo. Creo que el hielo es siempre una tentación para los hombres. Se sentían muy tentados por ella. Obtuvo el mejor guión del mundo. Ninguna estrella de cine obtuvo nunca un guión como el que obtuvo Grace Kelly con su boda, la encantadora belleza y el atractivo príncipe. La mirabas y pensabas, lo tiene todo. Es princesa, vive en un palacio. Su vida parecía maravillosa, pero no lo era. De vez en cuando recordamos a algunas personas. Seguimos hablando de Jacqueline Kennedy. Seguimos hablando de Audrey Hepburn. Hay personas especiales en el mundo y creo que Grace era una de ellas. Grace Kelly, princesa de Hollywood. Octubre de 1929. El crash de la bolsa de Nueva York hizo tambalear las ciudades de Norteamérica. Los inversores habían sido traicionados, las empresas estaban en bancarrota y los puestos de trabajo desaparecían. En Filadelfia, sin embargo, Jack Kelly, un hijo de inmigrantes ferozmente independiente, había evitado el mercado de valores y su fortuna permanecía intacta, incluyendo su mansión de 17 habitaciones en la avenida Henry. Jack era un hombre alto e imponente, muy atractivo. Un millonario que se había hecho a sí mismo. Comenzó como albañil, creó una empresa, una gigantesca empresa de construcción, y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Filadelfia. Aunque era un hombre rico y ex campeón olímpico, Jack Kelly nunca contó con el reconocimiento de las antiguas familias adineradas de Filadelfia. Por lo tanto, decidió fundar su propia dinastía. Margaret Mayer era una mujer educada y ambiciosa, hija de inmigrantes alemanes. Física y mentalmente fuerte, era la pareja perfecta para Jack Kelly. Se casaron en 1924. Margaret, a cargo de los asuntos familiares, era toda una matriarca, inteligente, disciplinada y voluntariosa. Los hijos de los Kelly la llamaban nuestra madre general prusiano. Realmente crió a sus hijos siguiendo unas normas muy estrictas, casi teutónicas. A pesar del dinero que tenían, nunca lo gastaban a la ligera. El 12 de noviembre de 1929, Margaret dio a luz a Grace Patricia, la tercera de sus 4 hijos. Grace nunca llegaría a encajar en el ideal de la familia Kelly. Mientras los demás eran sociables, ella era tímida. Mientras los demás eran robustos, ella era frágil. Grace quería a sus hermanos, pero a menudo se sentía excluida de sus ruidosos juegos. Jack y Margaret no acababan de comprender a su delicada hija. Jack Kelly estaba empeñado en que sus hijos tuvieran un cuerpo hermoso, y allí estaba la pequeña y endeble Grace con su lloriqueo, su asma y sus piernecillas flacas. Él la veía como la oveja negra. Incluso a su madre le aburría, la pobre enclenque. La hermana mayor de Grace, Peggy, y su hermano Jack, así como su hermana pequeña Lisanne, eran atléticos y sociables. Grace, introspectiva y tímida, se conformaba con un mundo de fantasía. Desde muy pequeña decidió apartarse de aquel grupo de maravillosas personas, sanas y alemanas, y encontrar el modo de refugiarse en sí misma. Y lo logró viviendo en un mundo de sueños en los que ella era la princesa. A Grace no le resultó difícil sentirse como una princesa en la avenida Henry. Su madre, Margaret, era una persona frugal, pero el hogar de los Kelly era lujoso. Tenían una enorme y preciosa mansión de ladrillo. Era casi un paraíso para los niños. Tenían columpios, zonas de juego y mucho terreno. La religión jugaba un papel importante en la familia Kelly. Iban a la iglesia todos los domingos. Justo después de cumplir los 5 años, Grace fue enviada a la Academia Ravenhill, en donde las Hermanas de la Asunción proporcionaban un ambiente estricto pero cariñoso. La niña tímida comenzó a florecer.
Era un ambiente familiar. Todos nos conocíamos. Las niñas acudían a misa en la capilla. Aprendían a ser respetuosas, devotas y a rezar. No hay duda de que aquello dejó una profunda huella sobre su alma. El dramatismo y la pompa de la religión católica despertaron en Grace su verdadera pasión, la interpretación. Su entusiasmo podría haber sido silenciado por su alborotada familia, pero Grace encontró un alma gemela en su tío, autor teatral y ganador de un premio Pulitzer. George Kelly era la persona a quien Grace confiaba sus sueños. Pero Jack Kelly era el indiscutible patriarca y opinaba que en Ravenhill no se hacía suficiente hincapié en el deporte. Cuando Grace llegó a octavo curso, la trasladó a la escuela femenina Stevens, donde aprendió a competir. Su nuevo colegio estableció las pautas que seguiría Grace Kelly de mayor. Allí infringió reiteradamente las normas. Siempre se debatió en una interesante dicotomía. Quería hacer lo que su madre y las costumbres tradicionales le decían que debía hacer. Pero por otra parte tenía impulsos rebeldes. Salía con chicos con los que no debía salir. Era un poco conflictiva. En 1947, después de su graduación en la escuela Stevens, Grace se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York. Su prueba de entrada en la academia no llamó la atención excepto por su acusado acento de Filadelfia. Una de las primeras cosas que le dijeron sus profesores de la Academia Americana de Arte Dramático fue que tenía que practicar declamación. De manera que Grace desarrolló una forma de hablar casi británica, muy medida, con vocales muy redondeadas. Pronto hablaba como una dama. Su puro acento la hacía parecer una debutante de Filadelfia o una estudiante inglesa. Con los años, la voz de Grace se convirtió en su tarjeta de visita. En la academia descubrió también lo mucho que la cámara la quería. En la sesión fotográfica preparada para una amiga, el fotógrafo se decidió por fotografiarla a ella. Al poco tiempo, Grace, con 20 años, estaba ganando mucho dinero en desfiles y anuncios de televisión. Su familia y amigos nunca pensaron que tuviera glamour, pero en la pantalla no cabía error. Conseguía parecer elegante, sexy y muy americana. No teníamos ni idea de que fuera tan guapa. Grace siempre llevaba pañuelo, gafas, un suéter y nada que fuera glamuroso. Después, cuando se marchó a Nueva York y comenzamos a verla en la televisión y en las revistas, pensamos, cielo santo, ¿esta es nuestra Grace? Durante su estancia en Nueva York, para complacer a sus padres, Grace accedió a alojarse en el Hotel Barbizon para mujeres, donde se suponía que las jóvenes eran protegidas de las tentaciones de la gran ciudad. Su madre insistió en que viviera allí, pero fue en el Barbizon donde se manifestó realmente el espíritu rebelde de Grace, quebrantó muchas de sus normas. Los padres de Grace habían sobreestimado el poder protector del Barbizon. Ella y Don Richards, su carismático profesor de la Academia Americana, se convirtieron pronto en amantes, pero cuando lo llevó a su casa, resultó un desastre. La relación de Grace enfureció a su familia. Fue la primera de una serie de relaciones que ellos cortaron literalmente. No daban libertad a Grace para relacionarse sentimentalmente con un hombre, a no ser que fuera exactamente el que ellos querían para ella. Profesionalmente, Grace parecía tener buena estrella. En 1949 se le presentó su primera gran oportunidad en Broadway en El padre de Strindberg. Grace consiguió buenas críticas por su interpretación, pero la oscura obra fue retirada de cartel al cabo de pocas semanas. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo sin trabajo. Durante los 2 años siguientes, Grace participó en 60 obras de teatro para televisión, como The Rich Boy para Philco TV Playhouse. Will you be very successful? I expect so. And rich? I'm rich already. So am I. Pero Grace pensaba que el teatro era un arte más elevado. En 1951, a los 22 años, se dirigió a Denver para trabajar en el Festival de Verano. Fue allí donde recibió una oferta de Hollywood que cambiaría su vida para siempre.
En el verano de 1951, Grace Kelly, con 22 años, llegó a Hollywood. Ya había recibido buenas críticas por su trabajo en Broadway y era una actriz de televisión bien establecida. Fue su gran oportunidad, participar en Solo ante el peligro, en un papel pequeño pero crucial, junto al legendario Gary Cooper. It was a whole new experience for me. Working with Gary Cooper was fascinating, but he was a very gentle, shy kind of person, and underestimated himself. Ella no lo sabía entonces, pero aquel fue el inicio de su gran carrera cinematográfica. También estableció entonces un patrón con sus coprotagonistas masculinos. Se enamoró del protagonista, que era 40 años mayor que ella, y estaba casado. Era muy atractivo, muy corpulento, imponente como su padre. Es poco probable que el enamoramiento de Grace llegara más lejos. Aún así, todo el mundo lo sabía. Cuando la noticia llegó a Filadelfia, sus padres pensaron, no hay duda, eso es lo que le va a pasar a Grace, va a perder el control. Estaban muy preocupados. La señora Kelly envió a la hermana de Grace, Lisanne, de carabina durante el rodaje de la película. Solo ante el peligro sacó a Grace del anonimato y la convirtió en un personaje de Hollywood, aunque su interpretación no llamó la atención de crítica y público. I'm begging you, please, let's go. I can't. Don't try to be a hero. You don't have to be a hero, not for me. I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy. Pero el director John Ford sí se fijó en el trabajo de Grace. Deseaba contar con ella para Mogambo, una película comercial ambientada en África. Pero la Metro Goldwyn Mayer quería que Grace firmase un contrato por 7 años antes de aceptar el papel. Grace se resistió. No era una chica que trabajase de dependienta en una mercería de pueblo. Tenía dinero de sobra, de modo que podía ser más dura en las negociaciones. Sabía que podía trabajar en el teatro, que podía trabajar en la televisión. No quería quedarse en Hollywood y ser una más del montón. Grace consiguió lo que quería e hizo las maletas para viajar a África e interpretar a una joven inglesa mojigata. Trabajaría con el legendario Claire Gable y la sensual Ava Gardner en Mogambo. Donald's one husband who's believed everything I've told him since I was 5 years old. 5 years old? You were married rather young, weren't you? Well, actually, we were married when I was 20. Era un poco embarada, pero su pasión era emocionante. Y era muy sexy, a pesar de su frialdad. Bajo el hechizo de la luna africana dio rienda suelta a sus pasiones e inició un romance con su coprotagonista. Es de lo más natural que se enamorara en África, saliendo en busca de leones. Dentro de su ingenuidad, Grace pensó que su romance continuaría al regresar a Los Ángeles, pero él la dejó en cuanto llegó. Grace estaba destrozada por la ruptura. Entonces, mientras intentaba recomponer su corazón roto, recibió una llamada del legendario director Alfred Hitchcock. Él presintió el fuego bajo la imagen tranquila de Grace y quiso contratarla para su siguiente película. Con el tiempo llegarían a rodar 3 películas juntos. The subtlety of her sex appeals to me. Now that sounds rather enigmatic, but I think that Grace, as a motion picture performer, conveyed much more sex than the average sex pot. With Grace, you've got to find it out. You've got to discover it. La primera película de Grace con Hitchcock fue Crimen Perfecto, con Ray Milland. El director y ella congeniaron muy bien. Hitchcock aceptó incluso la sugerencia de Grace de vestir un camisón transparente en la tensa escena de intento de asesinato. Hello. Hitchcock no trató de cambiar lo que Grace Kelly era en esencia. Su reserva y su frialdad eran una máscara.
En el fondo, era una persona vulnerable y conmovedora. Crimen Perfecto se convirtió en un éxito, y una vez más Grace se enamoró del protagonista. Cuando Ray Milland consideró abandonar a su esposa, se empezaron a difundir feos rumores por Hollywood tachándola de destrozahogares. Todos los hombres se enamoraban de Grace. No era una destrozahogares ni nada parecido. Sencillamente se enamoraba de hombres atractivos. Grace tenía una cualidad muy especial, el fuego debajo del hielo. Creo que el hielo es siempre una tentación para los hombres. Se sentían muy tentados por ella. En fin, caían como moscas. Los preocupados padres de Grace enviaron de nuevo a su hermana para que viviese con ella. Pero Grace decidió que sería más divertido vivir con una amiga que con alguien de la familia. Grace me telefoneó y me dijo: hola, soy Grace Kelly, ¿te apetece venir a tomar un café? Y fui a su apartamento de Hollywood. Allí estaba Grace, con sus gafas de sol y con un aspecto muy abierto y simpático. Me preguntó: ¿te gustaría compartir un apartamento conmigo? Y le dije sí. Rita y Grace se hicieron íntimas amigas. Esta mostró enseguida su faceta juguetona. Teníamos una enorme piscina en forma de riñón. Grace se metía en ella y en broma se bañaba con guantes. Tenía un divertidísimo sentido del humor. Le encantaba reírse, le encantaba hacer reír a la gente. En 1953, Alfred Hitchcock comenzó a trabajar en su siguiente thriller de suspense y quiso una vez más contar con Grace. En el papel de la sofisticada Lisa Fremont, encandilaría a James Stewart atrapado en una silla de ruedas en La ventana indiscreta. Start from the beginning again, Jeff. Tell me everything you saw. And what you think it means. La ventana indiscreta fue el momento culminante de su carrera, ya que transmite glamour, emoción y sentido del humor. Hitchcock sacó partido a todas sus cualidades. La ventana indiscreta la transformó en una estrella, pero Grace buscaba un proyecto que demostrara al mundo que poseía talento, además de belleza. Lo encontró en el guión de La angustia de vivir, la historia de una mujer deprimida pero voluntariosa que saca a su marido de la espiral del alcoholismo. Grace nunca había interpretado el papel de una mujer tan valiente y con tan poco glamour y deseaba hacerlo, pero su estudio, Metro-Goldwyn-Mayer, tenía otros proyectos para ella. And she said, it's my understanding, gentlemen, that you've refused to loan me out to Paramount for the production of Country Girl. And they said, that's right, Grace. And she said, well, I'm terribly sorry to hear that. I tell you what I will do. I'll give you my address so you'll know where to send your Christmas cards. And 20 minutes later, she had the part. Desaliñada y con gafas, Grace era el polo opuesto a las despreocupadas heroínas que interpretaba en las películas de Hitchcock. Los críticos la adoraron por los riesgos que había asumido en La angustia de vivir. Even you, Mr. Dodd, if you can keep him up long enough for me to get out from under. All I want is my own name and a modest job to buy sugar for my coffee. Will you You can't believe that, can you? You can't believe that a woman is crazy out of her mind to live alone. Más tarde, en el verano de 1954, Grace viajó al sur de Francia para comenzar a trabajar en una película que le devolvería el glamour, Atrapa a un ladrón. El diseñador de moda, Oleg Cassini, estaba enamorado de Grace desde que la vio en Mogambo. Habían entablado amistad en California, pero todo cambió cuando se reunió con ella en Francia. Recibí una nota de ella que decía: aquellos que me quieren, me siguen. Viajó al sur de Francia y yo llegué una semana más tarde. A partir de aquel momento, viví los días más maravillosos que he vivido en toda mi vida. En Atrapa a un ladrón, de nuevo a las órdenes de Alfred Hitchcock, y con Cary Grant como compañero, Grace alcanzó la cima de su glamour y sensualidad en la pantalla. Give up, John. Admit who you are. Even in this light, I can tell where your eyes are looking. Durante el rodaje, Grace comenzó una relación seria con Cassini, pero a sus padres no les entusiasmaba el diseñador de 41 años divorciado 2 veces. Grace era aún incapaz de plantar cara a sus padres y la relación se acabó pronto.
Aunque los Kelly dominaban su vida privada, no tenían ningún control sobre su ambición ni sobre su éxito. En marzo de 1955 fue galardonada con el Oscar a la mejor actriz por La angustia de vivir. The thrill of this moment keeps me from saying what I really feel. I can only say thank you with all my heart to all who made this possible for me. Thank you. El Oscar de la Academia por La angustia de vivir marcó uno de los momentos más importantes de su vida. Había hecho algo extraordinario al quitarse el maquillaje, ponerse gafas y mostrar su alma al público. Su padre fue la persona que más se sorprendió por el Oscar de Grace. Para Jack Kelly, ella seguía siendo la oveja negra. Cuando ganó el Oscar de la Academia, su comentario fue: no puedo creer que se lo hayan dado a Grace. De todos mis hijos, ella es la última que pensé que me mantendría en mi vejez. Con el Oscar, Grace se había ganado el reconocimiento de los demás. El mundo entero adoraba sus películas. Sin embargo, el estrellato empezó a tener menos y menos atractivo para ella. I loved acting. I loved working in the theater and pictures. I didn't particularly like being a movie star. You know what I mean? There's a big difference. I loved working at my craft. I didn't like having to have a public, the public appearance of being a movie star. En la primavera de 1955, Grace acudió al Festival de Cine de Cannes. El 6 de mayo fue invitada a Mónaco para conocer a su príncipe, visitar su palacio y posar para los fotógrafos. Sería una tarde que cambiaría el curso de su vida. En 1955, Grace Kelly, con 26 años, había ganado un Oscar a la mejor actriz por La angustia de vivir, y era una de las mujeres más famosas del mundo. Aquella primavera, en el Festival de Cine de Cannes, aceptó a regañadientes una sesión fotográfica con el príncipe Rainiero Grimaldi en Mónaco. El príncipe tenía 32 años y seguía soltero. Había subido al trono de Mónaco en 1949. Su casino, que antes había sido un lugar de esparcimiento para ricos, lleno de glamour y un tanto decadente, ya no atraía suficiente dinero y Mónaco había perdido su brillo. Rainiero mostró a Grace los jardines de palacio y su zoo privado. Después ambos posaron para los fotógrafos. Aquella tarde, Grace le comentó a una amiga que el príncipe le había parecido encantador. De hecho, había saltado una chispa entre los dos. Las personas que los acompañaron aseguraron que había estallado una chispa entre los dos, que había pasado algo. El príncipe pareció sentirse muy atraído por ella y la había impresionado. Se enamoró. Fue algo totalmente puro. No fue un montaje, fue una casualidad que funcionó. Cuando Grace volvió a casa, Rainiero y ella empezaron a cartearse en secreto, empezaron a intimar. En Navidad, el príncipe fue invitado por los Kelly a la celebración familiar. Allí, a Rainiero le impresionó su falta de aires de gran estrella, a ella su inteligencia y su cordialidad. Después de pasar menos de 24 horas juntos, decidieron casarse. Para Jack y Margaret Kelly, Rainiero era un sueño hecho realidad. Ni siquiera ellos pudieron encontrar ninguna objeción al matrimonio. ¿Qué mejor yerno para un hombre que desea progresar socialmente que un príncipe? Era católico, nunca había estado casado ni divorciado, y solo le llevaba 6 años a Grace. Era perfecto. Había, sin embargo, aspectos prácticos que atender. Según las leyes francesas, la supervivencia de Mónaco como principado dependía de que Rainiero tuviera un heredero. Grace se sometió a un examen médico que garantizó que podía ofrecer un sucesor al príncipe. Y estaba la antigua tradición de la dote. Jack Kelly hubo de pagar una suma considerable por el privilegio de que su hija se casara con el príncipe. Una vez solventados aquellos detalles, se hizo público el enlace el 5 de enero de 1956. Y al instante, la noticia de la futura boda se publicó en todas las primeras páginas. Miss Kelly, when is the wedding going to be? We haven't planned the exact date as yet. You haven't made any plans? It will be after Easter. Grace, aún bajo contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, debía cumplir una obligación más: protagonizar el musical Alta Sociedad junto a Frank Sinatra y Bing Crosby. En la película, Grace interpretó a una joven y rica debutante a punto de casarse. Sure. No, but I'll risk it if you will.
You're not just doing it to save my face. Oh, but it's such a nice old face. Oh, come on, Dexter, we've no time Okay, to I'll see you in a minute. En alta sociedad, Grace cantó por primera vez en su carrera. Ella y Crosby grabaron True Love, que se colocó en los primeros puestos de las listas de éxitos. Todo el mundo hacía a Grace la misma pregunta, si continuaría trabajando en el cine. El príncipe se mostró firme. Anunció al mundo entero que Alta Sociedad sería la última película de Grace. Una vez terminado el rodaje, Grace se preparó para el papel más importante de su vida. El 4 de abril de 1956, acompañada de docenas de amigos y familiares, embarcó en el USS Constitution con destino a Mónaco. Cientos de periodistas compraron también un pasaje y 2.000 más aguardaban en el puerto. No sería un viaje muy descansado para Grace. Pobre Grace, sentada en su camarote por la noche haciéndose la manicura, nerviosa y aprensiva sin saber dónde se metía. Y aquella horrible prensa. Los periodistas siempre la habían acosado, pero nunca había sido sometida a tanta presión. Una semana y 6.500 kilómetros después, Grace llegó al puerto de Montecarlo. El príncipe la esperaba a bordo de su yate. Se dispararon salvas de cañón, una flotilla de barcos tocaron la sirena y miles de claveles fueron lanzados desde el aire. La semana siguiente estuvo repleta de cenas y recepciones, seguidas de la ceremonia civil que exigía las leyes monegascas. El 19 de abril, Grace Kelly se convirtió en Su Alteza Serenísima Princesa Grace de Mónaco. El acontecimiento fue retransmitido en directo a más de 30 millones de espectadores. Los paparazzi estaban hambrientos. El día de la boda de Grace tuvo lugar el primer asalto mundial de la prensa, y ni ella ni Reiniero estaban preparados para ello. They hated the wedding. They never looked at any photographs for a year. It was such a mob scene and too many people, and they wanted to get married just together with the family. It was so hectic and so quick and frantic. There was no time to sit and think about anything. I mean, things just happened and you reacted on the moment. It was kind of hard to describe the frenzy and the... It was kind of nightmarish, really. Después de la luna de miel, Grace inició su nueva vida y la situación se volvió amarga inmediatamente. Tuvo problemas para adaptarse a Mónaco y la familia de su marido miraba por encima del hombro a la actriz norteamericana. Descubrió que había ingresado en una familia muy autocrática. El príncipe era Su Alteza Serenísima. Decía que no se había sentido tan sola en toda su vida. Lo pasó bastante mal. Había abandonado su país, su profesión, a su familia, a sus amigos, y lo había hecho a cambio de algo acerca de lo que no sabía nada. La vida cambió para Grace 9 meses después de su boda, cuando dio a luz a una niña, Carolina. Y un año después, el 14 de marzo de 1958, nació el príncipe Alberto, que podría suceder a su padre en el trono. Reiniero estaba entusiasmado y el pueblo de Mónaco recibió al recién nacido con 101 cañonazos. Grace pronto demostró ser una madre bastante desenvuelta, que quería que sus hijos fueran tan norteamericanos como europeos. Children, of course, went to school in French, their friends were French, and so then their English suffered a great deal, and I would try to then surround them with English-speaking people or have English-speaking friends here. I have always spoken English with them. Aunque Grace y Reiniero compartían las mismas ideas en cuanto a la educación de los hijos y la fe católica, parecía que tenían poco más en común. Mientras Reiniero a menudo se mostraba serio y preocupado, Grace era sociable y popular. Era buena para Mónaco. El turismo aumentó tremendamente y el valor de las propiedades subió a las nubes. De repente el mundo se fijaba en Mónaco y Grace era su principal atracción. El breve periodo de felicidad de Grace se interrumpió en 1960 con la muerte de su padre. Su pérdida, además de los diversos abortos que sufrió durante los 2 años siguientes, supuso el comienzo de una larga y triste época. Después, en 1962, Grace recibió una oferta que le levantó el ánimo. Alfred Hitchcock
Quería que protagonizara su próxima película, Marnie la ladrona. Siempre había sentido la necesidad de volver a actuar. Lo único que quería era ser actriz, una gran actriz. Sabía que no había desarrollado todo su talento. Pero no podía ser. El pueblo de Mónaco se opuso a que su princesa regresase a Hollywood, y Grace se retiró del proyecto. Uno de los momentos más bajos de su vida fue cuando le dijeron que no participaría en Marnie la ladrona con Hitchcock. Ella había confiado en que después de haber tenido a sus hijos, podría regresar al cine, que era uno de sus grandes amores. Sabiendo que nunca se le permitiría volver a actuar, Grace hizo lo posible por ocultar su decepción. En 1965 se consoló con el nacimiento de su tercer hijo, Estefanía. A Grace le encantó volver a ser madre y volcó toda su atención en su hija recién nacida. A finales de la década de los 60, el estrés de la vida privada de Grace comenzó a hacerse notar. Llevaba cerca de 15 años casada. Reiniero era un hombre de humor sombrío y corría el rumor de que le había sido infiel. Cuando se casó, Grace se había comprometido a interpretar un papel excepcional, pero la vida de una princesa resultó ser más complicada de lo que había imaginado. A principios de los 70, la princesa Grace, con 42 años, se había convertido en un mito. El mundo la amaba, y amaba la historia de la norteamericana que se había casado con un príncipe. Desde el exterior de los muros del palacio, su vida parecía un cuento de hadas. La realidad era bastante diferente. A lo largo de sus 15 años de matrimonio, Grace y Reiniero se habían distanciado. Ella amaba la ópera, el ballet y el teatro. Al príncipe le preocupaban los asuntos de Mónaco. Hubo un periodo en el que se distanciaron, no hay absolutamente ninguna duda. Aparentaban seguir juntos, pero se habían distanciado. Grace supo sacar algo positivo de su situación. Transformó la Cruz Roja de Mónaco en la más generosa del mundo y creó la fundación de la princesa Grace de ayuda a artistas internacionales. Pero la mujer que había ganado un Oscar a los 26 años necesitaba más, de modo que realizó un inesperado regreso a su principal pasión, la interpretación. A mediados de los 70, Grace fue invitada a leer poemas en el Festival de Edimburgo y demostró que aún sabía conmover al público, al tiempo que revivió la felicidad que había sentido en otro tiempo sobre un escenario. Dyed butternuts dark golden color, lost like your lotus-eating ancestor, will swim in milk and honey till we drown. Todos los que la rodeábamos sabíamos que ansiaba volver al escenario. Deseaba volver a pisarlo y, por supuesto, encontró la forma leyendo poemas. Todo lo que Grace hacía era recogido por la prensa mundial, pero lo que realmente le interesaba a la prensa era su vida privada. La intrusión de la prensa en la vida de Grace y Reiniero se convirtió en una tragedia. Ella me decía: son horribles, Rita, están destrozando mi vida. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no dejan en paz a mis hijos? As far as my husband and I are concerned, we are public figures and we have to expect that. Where my children are concerned, they resent it very much. And particularly their growing up years have been made very, very difficult because of the press who follow them relentlessly. Los hijos de los Grimaldi, en especial Carolina y Estefanía, eran acosados por los paparazzi. La prensa no solo fotografiaba sus travesuras, sino que inventaba historias acerca de lo que Grace opinaba de la conducta de sus hijas. Being misquoted. I don't like being told, oh, Grace feels this way about this, or she resents that, or she... They don't know how I feel about it. How dare they assume my feelings? A mediados de los 70, Grace empezó una nueva vida fuera del palacio. En 1976 conoció a Robert Dolhem, un joven director que acababa de terminar The Children of Theatre Street, un documental sobre la prestigiosa escuela de ballet de Leningrado. Necesitaba una narradora y se lo pidió a Grace. The film you're going to see is about the children of Theatre Street in Leningrad. Grace se encontró de nuevo en su elemento. Le gustaba el proceso creativo y se sentía como en casa con un equipo de rodaje.
Se ocupaba de todo el mundo, desde la maquilladora hasta el electricista. Disfrutaba en compañía de un equipo de rodaje, sabiendo que todos la adoraban y la respetaban. Parecía estar volviendo a su amada profesión. Estaba creando un pequeño teatro en Mónaco y le encantaba que la gente le preguntase si quería volver al cine. I'm very flattered that people think that I could still be in pictures. This is, 26 years later. It would mean a complete reorganization of my life, and it would be a very difficult decision to make. A finales de los 70, la habitualmente elegante Grace fue fotografiada en alguna ocasión desaliñada y con algunos kilos de más. Su aspecto durante aquella época desató rumores de que bebía en exceso. También pasaba cada vez más tiempo alejada de Mónaco. Alquiló incluso un piso en París para no perder de vista a Carolina, que estudiaba allí. Cuando estaba fuera, a Grace no le faltaba compañía. Crecieron los rumores de que mantenía un romance no solo con Robert Dorhelm, sino con diversos jóvenes a los que llamaba amigos. Claro que le gustaba la compañía de hombres jóvenes, como cuando conoció a Robert Dorhelm, un joven divertido que hablaba su mismo idioma y con quien podía charlar de libros, arte, ballet. Pero la principal preocupación de Grace entonces eran sus hijos ya mayores. Estefanía era salvaje y testaruda. Carolina, a los 19 años, anunció que salía con Philippe Ginot, de 36 años. Grace estaba escandalizada, pero a pesar de las protestas de sus padres, Carolina se casó con Ginot. El matrimonio duró solo 2 años. 1981 marcó los 25 años de matrimonio de Grace y Rainiero. Habían sobrevivido a los años más conflictivos. Creo que habrían sido muy felices juntos de mayores. Disfrutaban el uno del otro a un nivel completamente diferente. Estaban cada vez más unidos, todo iba a ir bien. En general, la vida de Grace estaba mejorando. Pero padecía problemas físicos, se quejaba de dolores de cabeza. Grace, Rainiero y Estefanía pasaron el verano de 1982 en su casa de campo. La mañana del 13 de septiembre, Grace decidió llevar a Estefanía de vuelta al palacio para pasar algún tiempo a solas con su hija. Aunque su chofer protestó, Grace insistió en conducir. Sería un terrible error. ...1982 había comenzado bastante bien para Grace. Rainiero y ella habían capeado el temporal de sus primeros años de matrimonio y, rodeados de sus hijos, habían celebrado recientemente sus bodas de plata. La principal preocupación de Grace aquel verano era Estefanía. Matriculada en una universidad de París aquel otoño, había anunciado que prefería asistir con su novio a una escuela de conducción de coches de carreras. Disgustada y exhausta, Grace se quejaba además de no sentirse bien. Me telefoneó y parecía cansada. Le dije, ¿qué te ocurre? Y me contestó, tengo unos horribles dolores de cabeza y no sé por qué. La mañana del 13 de septiembre, Grace decidió llevar a su hija desde su casa de campo hasta el Palacio de Mónaco. Recorrió la misma carretera que 30 años atrás había hecho temblar a Cary Grant en el rodaje de Atrapa a un ladrón. Cuando el coche se aproximó a una curva muy cerrada, aceleró, se salió de la carretera y se precipitó por un terraplén de 30 metros, cayendo sobre el techo. Estefanía consiguió salir por la ventanilla del conductor y gritó pidiendo ayuda. Su madre yacía dentro, inconsciente. En el hospital, los análisis mostraron que Grace había sufrido 2 lesiones cerebrales, una a causa del accidente y otra que le hizo perder el control del vehículo. Parecía que este ataque no era el primero que había sufrido, lo que explicaría sus dolores de cabeza. Después del accidente, entró en coma. Los médicos afirmaron que no volvería a recuperar la consciencia. 24 horas después, Rainiero, abatido por el dolor, acompañado por Carolina y Alberto, dijo su último adiós a Grace y fueron desconectados los aparatos que la mantenían con vida. Grace los había dejado. Los primeros informes de la tragedia eran confusos y contradictorios. Comenzaron a correr rumores sin fundamento. Se comentaba que Grace estaba bebida, que Estefanía y ella habían estado discutiendo y que Estefanía iba al volante.
la muerte de Grace fue un cruel golpe del destino. Aunque su vida en palacio había sido difícil, su familia jamás se había imaginado la vida sin ella. Grace era el eje, era el centro de la familia, y sin ella se sintieron desconsolados. Nadie fue consciente hasta que ella murió de lo mucho que había hecho por su familia, de lo que había hecho por Mónaco. El funeral se celebró el 18 de septiembre de 1982. El mundo entero vio cómo los tristes ciudadanos de Mónaco llenaban las calles. Rainiero, caminando detrás del ataúd de su esposa, parecía un hombre destrozado. Había un ambiente de tristeza como nunca había visto. Es un recuerdo que siempre llevaré conmigo. La luz que era Grace se había extinguido y nadie era capaz de aceptarlo del todo. El 21 de septiembre, en la catedral en la que se casó, Su Alteza Serenísima la Princesa Grace fue enterrada en el panteón familiar de los Grimaldi. Tenía 52 años. Han pasado casi 20 de la muerte de Grace y su familia sigue atrayendo la atención mundial. El príncipe Rainiero sigue siendo el soberano absoluto de Mónaco, entregado al recuerdo de Grace. No volvió a casarse, lo cual no es de extrañar. Ella fue el amor de su vida, no hay duda alguna. Tras la muerte de su madre, la princesa Carolina ha ocupado con bastante eficacia, aunque a regañadientes, el puesto de primera dama de Mónaco. Es muy inteligente, es lo primero que pienso de Carolina. Ha puesto orden en su vida, ha recuperado las riendas y está muy unida a su padre, lo cual es muy bueno. En 1983 Carolina volvió a casarse, pero su matrimonio terminó en tragedia en 1990, cuando su marido, Stefano Casiraghi, murió en un accidente marítimo. Recientemente, Carolina y sus 3 hijos han optado por vivir de forma sencilla en una granja al sur de Francia. El príncipe Alberto lleva los últimos 16 años esperando ocupar su puesto al frente de Mónaco. No se ha casado y se especula que no lo hará nunca. Desde la muerte de su madre, la princesa Estefanía ha diseñado una línea de bañadores e incluso ha grabado un disco, pero ha invertido gran parte de su energía en su vida amorosa, que tanto escandalizaba a Grace. En 1992 anunció que estaba embarazada de su guardaespaldas. Se casaron y tuvieron otro hijo antes de divorciarse poco tiempo después. Hace poco dio a luz a otro hijo. El palacio no reveló el nombre del padre. Grace solía decir, es mi hija salvaje Estefanía. También es una joven traumatizada, pues la muerte de su madre debió de ser terrible para ella. La fascinación que todos sentían por Grace no acabó con su muerte. Desde 1982 siempre ha habido gran interés por todo lo relacionado con la princesa. El público sigue proyectando sus fantasías hacia Grace Kelly. Es cierto que su vida fue extraordinaria, pero también demasiado humana, como para ser el argumento de un cuento de hadas. I would like to be remembered as trying to do my job well, of being understanding and kind. Vemos a Grace Kelly como alguien que perteneció a otra época. Es una pena, pero aquel tipo de glamour ya no existe. En Mónaco todos adoraban a aquella hermosa mujer que paseaba por la calle y no actuaba como una princesa, pero a la que trataban como tal. De vez en cuando nace una mujer diferente a todas las demás, ya sea María Antonieta, Catalina la Grande, y Grace era una de esas mujeres. Por eso el mundo no la olvida.